Bien. Bueno, chicos, vamos a terminar de ver los sistemas que nos quedaban rapidito para poder arrancar con hipertensión arterial. ¿Bien? Les voy a compartir pantalla. Acá. Quiero que alguien habilite el micrófono y me diga si se ve. Ay, se me fue acá. Ah, no, se me tildó la compu. Bueno, para variar. Ahí está. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Esperen que tengo que correr la cámara porque... Ahí está. Sistema endocrino. Tenemos el sistema endocrino, es el sistema de glándulas que producen sustancias llamadas hormonas. Las hormonas regulan muchas de nuestras actividades y de las funciones de nuestro cuerpo. Bien, tenemos el páncreas, que es un órgano que es clave para el sistema endocrino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque secreta la hormona de la insulina. Luego tenemos que el sistema endocrino está constituido por exocrinas, que son aquellas glándulas que vierten su producto de excreción hacia el exterior de nuestro cuerpo, ¿sí? Como son, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, también las glándulas sebáceas, las glándulas salivales y las glándulas mamarias. Y luego tenemos las endocrinas, que son aquellas que vierten sus productos de secreción hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Como es la tiroides, el timo, la hipófisis y el sistema renal. ¿Pero qué son las hormonas? Las hormonas son los mensajeros químicos que posee nuestro cuerpo. Estas hormonas viajan a través del torrente sanguíneo hacia todos los tejidos y los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Estas hormonas sueltan su efecto lentamente y con el tiempo afecta a muchos procesos distintos, como es la función sexual, la reproducción, el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo y los estados de ánimo. Por otro lado, tenemos la hipófisis, que se encuentra dentro de nuestro cerebrito, que es también conocida como pituitaria, ¿sí? Y se dice que es la principal glándula del sistema endocrino, ¿sí? Es primordial para nuestro organismo. Bien, esta glándula hace de coordinadora recogiendo todos los mensajes del cerebro. ¿Bien? O sea, ¿qué hace? Produce hormonas que estimulan y regulan a otras glándulas endócrinas, como pueden ser la tiroides, los testículos, ovarios, las glándulas suprarrenales. También la hipófisis produce y segrega hormonas que directamente intervienen en lo que son las funciones biológicas fundamentales. Por otro lado, tenemos el hipotálamo, bien, que también se encuentra en nuestro cerebro, que es un órgano muy pequeño que representa una parte también importante del sistema nervioso central.
¿sí? Y es esencial para la vida. El hipotálamo controla el sistema nervioso periférico, el sistema endocrino, y de manera indirecta se encarga también de controlar la homeostasis, corporal. Luego tenemos el cuerpo pineal, que también se encuentra en nuestro cerebrito, ¿sí? O también la podemos llamar glándula pineal, que es una glándula muy pequeña que se encuentra en el cerebro, que es de color rojiza y tiene una forma muy pequeñita a un cono de pino, un conito. Bien, las funciones de esta glándula es que segrega melatonina, refuerza el sistema inmunitario, regula las funciones endocrinas, regula también el ritmo circadiano y los ciclos de lo que es la vigilia y sueño, y regula ritmos estacionales de estrés, de rendimiento fisiológico. Bueno, acá se me superpuso. Y también influye en lo que son las hormonas sexuales. Otra glándula es las glándulas paratiroides, bien, que se encuentran en esta partecita de, podríamos decir, de nuestra garganta, que son glándulas también endocrinas, que su única función es la segregación o la secreción de paratormona. Luego tenemos el timo. El timo, disculpen, ahí está. El timo está situado sobre el corazón, ¿sí? Y la función principal de él es desarrollar linfocitos. Luego tenemos las gónadas, o sea, ovarios y testículos. Los testículos lo que hacen es que segregan testosterona, ¿sí? Eso hace que estimule uno la producción de espermas y otros caracteres que son propios masculinos. Y los ovarios segregan estrógeno y también progesterona, que influye mucho sobre el aspecto de nuestro cuerpo femenino, ¿sí? También influye mucho en lo que es el embarazo, ni hablemos, y en los ciclos menstruales. Otra glándula son las glándulas suprarrenales, que están arriba de los riñones, ¿bien? Que son dos, ¿bien? Cada una de las cuales está situada en la partecita superior del riñón, y estas lo que hacen es secretan hormonas que se liberan al torrente sanguíneo. ¿Qué hormona? La hormona de la insulina, ¿sí? Está producida por el páncreas y es usada para muchos diabéticos como fármacos. Luego, las glándulas suprarrenales, que son las que están arribita de los riñones, que nombramos antes, esas segregan adrenalina, que también la podemos llamar epinefrina y noradrenalina. ¿Qué es la adrenalina? La adrenalina es una hormona producida por nuestro cuerpo, se emplea en muchos medicamentos para dilatar lo que son las vías respiratorias, ¿sí? Y también se utiliza para reacciones alérgicas. Ah, se me fue. Bien. Paren que lo voy a sacar para que no se me mezcle. Y vamos a ir con el otro PDF, sistema renal.
Sistema renal, también lo podemos llamar sistema urinario, que es quien ayuda al cuerpo a regular la cantidad de líquido, filtrar también las sustancias y ajustar el pH. ¿Bien? Aquí les dejo un pequeño gráfico del sistema renal, que tenemos, bueno, las glándulas suprarrenales, la vena renal izquierda, los riñones, la arteria renal, los uréteres, vejiga y uretra en sí. Los riñones, ¿qué hacen los riñones? Filtran un producto de desecho que se llama urea. Los filtra de la sangre y mantiene el balance de líquidos mediante la regulación de la captación, del sodio y también de la excreción de la orina. ¿Sí? En el sistema renal también se incluye la vejiga, que es un órgano sacular, ¿sí? En forma de saquito, le podríamos decir, redondo del sistema renal, usado como reservorio para la orina. Luego tenemos los uréteres, que son tubos que conectan los riñones directamente con la vejiga, y la uretra, que es el tubo que conecta la vejiga con la vagina o el pene para uno excretar la orina. Ah, sistema endocrino. Bien, no sé por qué tenía eso ahí. Se ve que... Sistema digestivo. El sistema digestivo es el sistema por el cual se desplaza el alimento por el cuerpo y es digerido o degradado hasta formas que son absorbibles. ¿No habíamos visto sistema digestivo? Me entró la duda, ¿alguien me lo puede responder? ¿No lo vimos la clase pasada? ¿Hola? Sí, No, profe, no lo yo vi. La ¿Sí o clase pasada, no? Porque no sé por qué me suena que lo dimos, por eso pregunté, para no darlo de nuevo. el circulatorio, el respiratorio, lo vimos. Pero este no. Bueno, gracias por sacarme la duda, porque no sé por qué quedé como que lo habíamos visto. Bien, entonces, el alimento, ¿qué hace? Entra por la boca, ¿sí? Y es modificado por la saliva y también por la propia masticación. Luego sale de la boca por la bucofaringe y se desplaza por el esófago hasta el estómago. El estómago es un órgano que es hueco que se expande, ¿sí? A medida que el alimento va ingresando. Bien, es un saco muscular que está entre el esófago y el intestino delgado. Ahí se comienza la digestión del alimento. Luego tenemos el intestino delgado, que es un tubo muscular que se encuentra entre el estómago y el intestino grueso. El intestino grueso sería el que está por fuera, ¿no? El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilion. ¿Qué hace? Recibe alimentos parcialmente digeridos del estómago y se continúa con la digestión aquí en el intestino delgado. ¿Qué sucede? Los nutrientes
se absorben a través de sus propias paredes. Luego tenemos el intestino grueso. Aquí adentro estaba el intestino delgado, luego intestino grueso. ¿Qué hace el intestino grueso? Extrae agua de los residuos conforme se va desplazando el alimento para uno poder eliminarlo de nuestro cuerpo. Cualquier cosa que no sea absorbida en este punto se va a desplazar hacia el colon y se excreta como heces. Bien, varios órganos situados fuera del continuo estómago-intestino también participan en el proceso de degradación de los alimentos. Y estos son el hígado. El hígado produce bilis, que ésta se excreta al intestino delgado para ayudar a esa degradación de lo que son las grasas. Bien. También el hígado tiene otras funciones, como es la detoxificación de sustancias nocivas. También es un almacenamiento de azúcares y el hígado participa en la producción de componentes sanguíneos. El otro órgano es la vesícula biliar, ¿sí? Que se encuentra situado en la cara inferior del hígado, que este almacena la bilis producida por el hígado en sí. El páncreas, bien, es una glándula que está localizada detrás del estómago. ¿Esta qué hace? Produce insulinas y también otros jugos que ayudan a la degradación de las grasas, de las proteínas y de los carbohidratos. Y por último, creo que el apéndice. Tenemos el vaso, que el vaso está situado, bueno, en el cuadrante superior izquierdo de nuestro abdomen, ¿sí? Que actúa como un sistema de filtración y también de reservorio de la sangre. El apéndice, que se encuentra en el intestino grueso, acá la puntita que sale del intestino grueso, que está situado cerca de la unión del intestino delgado y el intestino grueso, acá estaría el intestino delgado, el intestino grueso, que su función, vaya a saber cuál es, dijo uno. ¿Sí? Se nos inflama y nos tienen que sacar el apéndice, pero se considera junto con el intestino, con el sistema digestivo, porque un apéndice que está infectado, o sea, cuando tenemos apendicitis, es una causa muy frecuente de el dolor abdominal. Y sistema, ya lo vimos. Me quedaría sistema musculoesquelético. Deme un segundo, ahí voy. Así podemos terminar con esto y estar de lleno en hipertensión arterial. Sistema musculoesquelético es el conjunto de huesos y músculos, ¿sí?, que soportan y protegen nuestro cuerpo. Y estos, ambos, los músculos y los huesos, hacen posible el movimiento. Bien, el esqueleto en sí son todos los huesos de nuestro cuerpo. Los músculos son los tejidos que se contraen para permitir que uno pueda moverse, ¿sí? Para mover alguna de la parte de nuestro cuerpo. Luego tenemos los ligamentos,
Los ligamentos son tejidos que conectan dos huesos entre sí. Y los tendones son tejidos que conectan el músculo con el hueso. ¿Bien? Ligamento conecta hueso con hueso. Tendón conecta músculo con hueso. ¿Cuáles son las funciones? El esqueleto es soportar y proteger el cuerpo, ¿sí? También forma células sanguíneas y almacena minerales. Y los músculos producen movimiento. Tenemos diferentes tipos de músculos. Músculos voluntarios o también músculos esqueléticos, que estos uno los puede manejar, controlar, le podríamos decir, con nuestro cerebro mediante el sistema nervioso, ¿sí? Estos músculos son los que producen movimiento. El músculo voluntario puede tanto contraerse cuando nosotros querramos, ¿bien? Luego tenemos músculo involuntario o músculo liso, que son los músculos que uno no puede controlar. ¿Bien? Lo podemos encontrar en el sistema gastrointestinal, sistema pulmonar, en los vasos sanguíneos, sistema urinario, ¿sí? ¿Y qué hacen? Controlan el flujo de materiales a través de este tipo de estructura. ¿Qué otro músculo involuntario tenemos en nuestro cuerpo? ¿Alguien sabe? Un músculo que es esencial para la vida. El corazón. El corazón, chicos. El corazón es un músculo involuntario. No es que yo le mando una señal a mi cerebro y le digo, por favor, contrae el corazón para que yo funcione y no me muera. Es un músculo involuntario. ¿Sí? Responde de manera automática, ¿sí? A las órdenes que le da el cerebro. ¿Bien? Luego tenemos el músculo cardíaco, que también es un músculo involuntario, como les dije recién, que es un músculo que se encuentra en el corazón, ¿sí? Que tiene en sí su propia irrigación sanguínea mediante el sistema de arterias coronarias. El corazón posee una propiedad llamada automatismo, o sea, capacidad del corazón para generar y también producir impulsos eléctricos por sí mismo. Y acá les dejo los músculos de nuestro cuerpo, no hace falta que se lo sepan, pero se los dejo en Lucas y Janina. Sí, ¿quién quiere abrir el micrófono para preguntar? Sí, profe, una preguntita. ¿La piel es un músculo involuntario? ¿Es un músculo la piel? Para mí no. ¿Y para los demás es un músculo la piel? No. ¿Qué es? Un órgano. es un órgano. Exactamente. No, no es un músculo. ¿Bien? Listo, profe. Bien. Sistema óseo, chicos, compuesto por 206 huesos, también por cartílagos, ligamentos y tendones, ¿sí? Tanto los cartílagos, los ligamentos y los tendones
¿Se acuerda que lo dijimos al principio? Permite conectar adecuadamente la musculatura con otros huesos o huesos con huesos. Bien, los huesos, ¿qué son? Estructura rígida, es la parte más dura y resistente de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la función de los huesos? Movimiento, dar estructura, darnos protección y también regulan la concentración de calcio en la sangre. Tenemos diferentes tipos de huesos largos, cortos, planos e irregulares. Irregulares son, por ejemplo, las vértebras. Huesos planos, los huesos de nuestro cráneo son planos. Huesos cortos, tenemos, por ejemplo, los de las manos, pies, como puede ser el tarso, y huesos largos, un ejemplo les puse, el fémur. ¿Bien? El cráneo es la estructura ósea de nuestra cabeza. ¿Cuál es su función principal? Es contener y proteger el cerebro. ¿Sí? La bóveda craneal es la parte superior, posterior y laterales del cráneo. Los huesos de la parte anterior del cráneo se conectan con lo que son los huesos faciales, donde entra la mandíbula, el maxilar, los huesos nasales, las órbitas y los arcos cigomáticos. Bien, la mandíbula es el maxilar inferior. El maxilar son los dos huesos fusionados que forman la parte superior. Los huesos nasales, los huesitos de la nariz. ¿Sí? Acuérdense que la nariz no es esto es cartílago, sino lo que está por detrás. Bien, luego tenemos las órbitas, que son las estructuras óseas alrededor de los ojos, y también las cuencas oculares. Bien, y el arco cigomático son los huesos que forman la estructura de los pómulos. Bien. Otros huesos son la columna vertebral, ¿sí? Que es quien da soporte y estructura a nuestro cuerpo. Además, aloja la columna vertebral a la médula espinal. Bien. Esta está constituida por 33 vértebras. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 7 vértebras lumbares y el sacro y el coxis. ¿Sí? Bien, el tórax, ¿sí? El tórax, el pecho y la espalda se conocen como tórax. No es solo la parte delantera, podríamos decir, ¿sí? Sino que es el pecho y la espalda, atrás. ¿Bien? Los huesos del tórax, ¿qué hacen? Rodean un espacio interno llamado cavidad torácica, donde en esa cavidad torácica está el corazón, los pulmones y los principales vasos sanguíneos. ¿Bien? Tenemos, bueno, las costillas, bien, las costillas, y estas estas tres últimas que se ven acá, se llaman costillas flotantes. ¿Por qué? Porque van unidas, no están unidas al esternón en sí, ¿bien? Las demás están todas uniditas y estas tres últimas no. ¿Cuál es la función? Es proteger los órganos vitales. Bien. Acá
te explica en el PDF que tenemos 12 pares de costillas que se unen con 12 vértebras torácicas de la columna, y en la parte anterior 10 de estos pares de costillas se unen con el esternón, ¿sí? Y 2 pares más o 3 son las flotantes, que es lo que expliqué antes. El esternón es este huesito plano que tenemos en nuestro pecho, que este se divide en 3 secciones. La parte superior tenemos lo que es el manubrio. En la parte central, ¿sí?, se lo llama cuerpo, y la puntita acá abajo inferior es el apófisis sifoides. Luego otros huesos, la pelvis, ¿sí? La pelvis es una estructura ósea con una formita de cuenco que soporta a, se me fue el mouse, a la columna vertebral, ¿sí? Y es el punto de unión proximal de las extremidades, acá estoy, inferiores, ¿bien? Acá, acá. Luego tenemos el ilion. El ilion es la parte superior y posterior de la pelvis. ¿Bien? La pubis, que es la porción anterior medial de la pelvis, me va el mouse y no, acá, y no veo. Y por último, el acetábulo, que es el hueso de la pelvis que se ajusta como una esfera, que sería la esferita proximal a el fémur de nuestras extremidades inferiores. Extremidades inferiores, fémur, que es el hueso más largo del muslo. Luego tenemos la rótula, que es el hueso que conforma la rodilla. La tibia, que es el hueso medial y más largo de la pierna. Y el peroné es el hueso lateral y más pequeño de la pierna. También en las extremidades inferiores tenemos el malleolo, que se encuentra a cada lado de nuestro tobillo, esa protuberancia que tenemos. Tenemos el malleolo lateral, que se encuentra en el extremo inferior del peroné y se observa en la cara externa del tobillo, o sea, por fuera, y el malleolo medial, que se encuentra en el extremo inferior de la tibia y se observa en la cara interna del tobillo, por dentro. Bien. ¿Qué más? Tenemos los tarsianos, que son los, o tarsios, que son los huesos del tobillo, ¿sí? Los metatarsianos, que son los huesos del pie, ¿sí? También tenemos el calcáneo, que es el hueso del talón. El talón, bueno, acá está de frente, no lo vamos a poder ver. Y las falanges, que son los huesos que se encuentran en manos y pies. En las extremidades inferiores tenemos clavícula, que es el hueso que articula con el esternón y el omóplato. El omóplato, que es el hueso posterior al hombro, ¿sí?, que tanto nos duele muchas veces. Después tenemos el apófisis acromión, que es la parte más alta de nuestro hombro.
la articulación acromioclavicular, que es la articulación del acromión con la clavícula, el húmero, que es el hueso del brazo entre el hombro y nuestro codo, el radio, que es el hueso lateral del antebrazo, y tenemos el hueso cúbito, perdón, no me salía, que es el hueso medial de nuestro antebrazo. En la mano ya tenemos los carpianos, que son los huesitos de la muñeca, ¿sí? Los metacarpianos, que son los huesos de la mano. ¿Bien? Y por otro lado, dentro de los huesos tenemos los cartílagos. Como le había nombrado, el cartílago de la nariz es uno de los más comunes, que se encuentran en los extremos de los huesos. ¿Sí? Les sirve a los huesos el cartílago como amortiguador. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esos huesos no choquen entre sí, para que no se desgasten. ¿Bien? El cartílago es una estructura que es muy flexible, ¿sí? Y es muy gruesa y está compuesta por, principalmente por colágeno. Luego tenemos los ligamentos, ¿sí? Que es un tejido que es resistente, es elástico y es denso, que une los huesos entre sí. ¿Bien? Los tendones, así de la misma manera que lo hacen los ligamentos, son tejidos fibrosos, elásticos y gruesos que unen la musculatura, ¿sí? Con el hueso, ¿sí? Bien. Ahí terminaríamos con los sistemas. ¿Alguien quiere preguntar algo antes que arranque con hipertensión arterial? Vieron que habilité el segundo examen, ¿no? No es que le estoy diciendo que lo tengan que hacer ya. Ustedes estudian y cuando se sientan preparados. Pregunta yo. ¿Cómo? Justo le iba a preguntar si el segundo examen, porque hice el primero y ya me figuraba el otro y no sabía si lo tenía que hacer o no. Yo a medida que vamos terminando los temas, yo habilito los exámenes. Después está en cada uno en el tiempo que lo hace. ¿Bien? Profe, yo no alcanzo ligamento, ¿cómo es? Porque los tendones conectan el músculo con el hueso y los ligamentos. ¿Me podés repetir que no se corta? ¿O soy la única que...? No, digo, los ligamentos, Los porque los ligamentos, ligamentos, sí, porque usted dijo los tendones conectan el músculo con el hueso y los ligamentos, eso me faltó notar. hueso con hueso. Ah, listo, gracias. Bien, se entrecortaba. ¿Bien? ¿Empezamos con hipertensión entonces? Que son temas largos los que se vienen ahora. Voy a compartirle entonces de nuevo pantalla. Déjenme acá. Vista. ¿Saben? No, este no era el que les quería compartir. ¿Saben que no me puedo adaptar a los nuevos lentes? Me quejé con los lentes y ahora me cuesta con esto. Según el oculista es un tiempito hasta que me acostumbre, pero de un ojo no veía nada.
Bien, hipertensión vamos a arrancar, ¿sí? Primeramente, ¿cuál es el objetivo de esto? Conocer la importancia de la detección precoz de la hipertensión arterial. Bien, también tener nociones elementales de la fisiopatología de la hipertensión arterial y conocer los valores normales de las cifras tensionales. El siguiente objetivo es tener presente las complicaciones más importantes de esta enfermedad. ¿Bien? Primeramente tenemos que saber qué son las arterias para poder entrar en el tema de presión arterial. Una arteria es un vaso sanguíneo encargado de la distribución de la sangre oxigenada desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. Bien, las arterias poseen paredes que son muy gruesas y son elásticas. Bien, y al ser elásticas se recuperan rápidamente a su forma original si son deformadas. Y las arterias están formadas por 3 capas: la capa interna, la capa media y la capa externa. Las arterias son capaces de mantener la presión arterial en su luz, ¿sí? Cuando la sangre sale del corazón por nuestra arteria aorta, se va ramificando en otras arterias cada vez más pequeñitas a lo largo del organismo para distribuir el oxígeno a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras áreas anatómicas. Bien, cuando más alejada está una arteria del corazón, ¿sí? Su pared depende del grosor. ¿Por qué? Porque se va disminuyendo el número de fibras elásticas. Luego tenemos las venas. Las venas es un vaso sanguíneo que tiene como función retornar la sangre poco oxigenada desde los capilares sanguíneos hacia nuestro corazón para ser nuevamente oxigenada y devolverla, ser nuevamente oxigenada, perdón, en el pulmón. Ya me estaba yendo. ¿Qué sucede? Para que se pueda facilitar ese retorno venoso contra la fuerza de la gravedad, ¿sí? En el interior de las venas hay un mecanismo de válvula, ¿sí? Que empuja el flujo de sangre hacia arriba y la dificulta en el otro sentido, ¿sí? Una vez que pasa la sangre, la valvulita se cierra, es como una canilla, lo podríamos decir. Se abre la grifería, cuando se cierra la valvulita e impide que descienda en sentido contrario. ¿Bien? En lo que son las extremidades inferiores hay 2 sistemas venosos diferentes, el superficial y el profundo, y están unidos por las venas perforantes. Se los nombro para que lo sepan nada más, o comunicantes. Tenemos las venas del sistema superficial, ¿sí? Que se encuentran más cerca de la piel, podríamos decirla así de esa manera,
que tienen una pared que es mucho más finita, ¿sí? Y son distendibles. En cambio, las venas del sistema más profundo, que son las venas que albergan ahí el 90% de la sangre venosa de todos nuestros miembros inferiores, que tienen una pared un poco más gruesas y con menos capacidad de distensión. Gracias a ese sistemita que les nombré antes de válvula, lo que es el flujo sanguíneo va en dirección ascendente, ¿sí? Y centrípeta, ay, no me salía, a lo que es el sistema venoso superficial más profundo. ¿Bien? Cuando esa valvulita, esa llavecita, como les dije antes, no cumple con la función que debe cumplir, ¿qué pasa? Se provoca un aumento de la presión en ese torrente venoso, ¿sí? De los miembros inferiores que favorece el paso de sangre desde el sistema profundo superficial, o sea, va en sentido contrario de lo habitual. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se produce una dilatación que es excesiva de la pared venosa y se comienzan a formar las varices. Bien, ¿por qué se forman las varices entonces? Porque la valvulita de las venas no está funcionando correctamente. Entonces la sangre circula en ambos sentidos. ¿Bien? Acá vamos a ver un pequeño Pensemos video. en el corazón como una bomba que se encarga de impulsar la sangre por todo el cuerpo, con sus contracciones, el cual tiene dos mitades, una derecha que se encarga de llevar la sangre a los pulmones y otra izquierda encargada de llevar la sangre a los demás órganos. A su vez, está compuesto por 4 cámaras, 2 superiores llamadas aurículas, 2 inferiores llamadas ventrículos. Entonces tendremos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ahora representemos estas 4 cámaras como 4 cajas. En un corazón normal, siempre la sangre se bombea de la aurícula a los ventrículos y los ventrículos la bombean por fuera del corazón. El lado derecho e izquierdo del corazón se encuentran separados anatómicamente, así que los separaremos en nuestro esquema. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada del cuerpo a través de las venas cava superior e inferior. La aurícula derecha se contrae y la sangre pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Una vez que el ventrículo derecho está lleno, este va a contraerse y bombear la sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Estando en el pulmón, la sangre recoge oxígeno y descarga dióxido de carbono, proceso llamado hematosis. La sangre recién oxigenada regresa a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. Esta aurícula izquierda va a contraerse, empujar la sangre al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo, estando lleno, se contrae y empuja la sangre hacia el cuerpo a través de la aorta. Y se repite nuevamente el ciclo. Bien, ahora sí, ¿para qué sirve la presión arterial? Sirve para impulsar la sangre desde el corazón a diferentes puntos del organismo a través de las arterias. Si no hubiera presión arterial, la sangre quedaría estancada en las arterias. Entonces, nuestro organismo no podría recibir los suministros necesarios para su supervivencia. ¿Bien?
Tenemos diferentes grados de presión arterial. Tenemos las categorías que, más que nada, lo que a mí me interesa que ustedes sepan es la presión normal, ¿sí?, que debe tener para que alguien tenga una presión normal. Antes de esto primero voy a hacer otra cosa, si no, no lo van a entender. Creo que lo puse acá. Lo puse mucho antes ¿qué es la presión arterial normal, alta o prehipertensión? Bien. La presión normal, como les dije, voy a ir acá. Presión normal, tenemos sistólica, ¿sí?, y diastólica. Presión normal debe rondar la presión mínima, que sería la presión sistólica, entre 80 milímetros de mercurio o 120 milímetros de mercurio, la presión más alta, la sistólica, y la presión diastólica, que es la menor, tiene que rondar entre 60 milímetros de mercurio a 80 milímetros de mercurio. Bien, lo que nos interesa a nosotros ahora que vamos a ver hipertensión es la hipertensión grado 1, grado 2 o crisis hipertensiva en sí. Bien, es fundamental para normalizar lo que es la presión, ¿sí?, que es la fuerza, realizar primeramente cambios en el estilo de vida. Bien, hacer ejercicio. ¿Qué más? Perder peso. Tratar de no consumir demasiado alcohol. Bien, tratar de disminuir la sal. Abandonar las personas que fumamos, chicos, cigarrillo, tabaco. Bien, como toda enfermedad tiene factores de riesgo, herencia, ¿sí?, la constitución, la raza, también tiene factores psicológicos, el tipo de alimentación, los hábitos de vida que uno lleva. ¿A qué hace referencia hábitos de vida? Consumo de sustancias, alcohol, tabaco, la persona que no hace ejercicios. Otro factor de riesgo es la insuficiencia del riñón. Factores de riesgo como tumores. La persona que tiene tumores también puede padecer hipertensión. Personas que tienen estrechamiento de las arterias aortas o renales. Bien, factores de riesgo de personas que tienen enfermedades del sistema nervioso y la presencia de factores extrínsecos o tóxicos. Acá. Bien. Todo tiene un factor de riesgo. La presión arterial en sí es una elevación persistente de la presión dentro de nuestras arterias, ¿sí? Cuando hablamos de presión dentro de las arterias, damos nuestra cifra más alta y una cifra que es más baja. Bien, la cifra más alta, hablamos de
sistólica. Y cuando la cifra, damos la cifra menor, hablamos de presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica coincide con la sístole del corazón, ¿sí? Que es cuando se produce la contracción del corazón y se expulsa la sangre del mismo. Bien, entonces ahí vamos a obtener la cifra más alta, o sea, la cifra sistólica. ¿Se entiende? La sistólica es cuando se produce la contracción del corazón y se expulsa la sangre del mismo. En cambio, la diastólica coincide con la diástole del corazón y es cuando el corazón se relaja, cuando dilata y cuando entra sangre al mismo. ¿Bien? Entonces, las cifras normales, entre comillas, son de 120 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio. Lo que quiere decir es que una persona con cifras normales que tiene 120 de presión arterial sistólica y 80 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Esto sería una cifra relativamente normal. ¿Bien? Como les dije antes, tenemos diferentes factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de problemas cardíacos, como por ejemplo son los accidentes cerebrovasculares o ictus, o sea, que son hemorragias cerebrales, que vamos a ver una por una y desmenuzarla. Tenemos también trombosis cerebrales, embolias cerebrales, problemas del corazón, como es el infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, y también problemas en el riñón y problemas renales. ¿Bien? Ahora sí. Bien. Otra cosa que quiero que sepan, la presión normal que yo les di anteriormente es cuando estamos hablando de una persona sana de entre 20 y 60 años, pero también esos valores de tensión va cambiando según la edad. Bien, un bebé entre 1 año y 12 meses tiene depresión 60 sobre, no, bueno, al revés, nosotros lo decimos al revés, 90 sobre 60 milímetros de mercurio. Bien, y va cambiando según la edad. Los mayores de 60 años suelen tener una presión un poco más elevada, ¿sí? 140 a 90 milímetros de mercurio. Si una persona de 75 años tiene 140 sobre 90 milímetros de mercurio, no exactamente significa que tiene presión arterial alta, es normal para su edad. ¿Bien? Bien.
Factores de riesgo, ya lo vimos. Síntomas de la presión arterial. Cuando uno tiene presión arterial, puede tener algunos de estos síntomas, como dolor de cabeza, vértigo, zumbido en nuestros oídos, ¿sí? Alteración en la vista, puede aparecer hemorragias en nariz o conjuntivas, me fui. Puede sufrir también ese momento de, ay, me agarró calor, un calor repentino, se nos enrojece el cuello, la cara. Puede padecer también de palpitaciones, bien, de taquicardia o esa aceleración de la frecuencia de nuestro pulso. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión arterial? La mejor forma de diagnosticar la hipertensión arterial es midiendo la misma. ¿Y cómo se mide, cómo se mide la presión arterial? ¿Quién me puede decir cómo se mide la presión arterial? Sí, Adriana. Sí, profe. La presión arterial se mide a través de un aparato que viene especialmente para medir, que marca la sistólica, diastólica y el pulso. ¿Puede ser, profe? Bien, ¿sabes cómo se llama? Tensiómetro. Bien. Es más, yo tengo uno, si quiere habilito la cámara y le enseño más o menos. No, si yo sé medir la presión, después lo vamos a practicar entre todos, sí. Para la próxima clase, quien tenga algún tensiómetro, por favor que lo tenga Sí, a mano. profe, tengo dos, uno que es el que miden los médicos, ¿sí? Que ese no lo puedo medir yo porque tengo un problema en el oído, y el otro que es el que da los aproximados, ¿puede ser? Que está el de muñeca, el otro también. El digital. Exactamente. Tengan mucho cuidado con el digital, porque no es que es malo o te da cifras alteradas, sino que cada vez que lo utilicemos, tienen que corroborar que las pilas sean nuevas, porque puede marcar erróneo y darnos cifras que no son las adecuadas. Tenga cuidado con el tensiómetro digital. Bien. Otra preguntita, disculpe. ¿Qué pasa con si la diastólica, ya sé que le dicen los médicos, la presión mínima, ¿no? Es un poquito más alta que pasando 10? Porque mi mamá sabe de 14-10, 15-10. ¿Qué efecto le hace eso al corazón? No sé si me entendió la pregunta, profe. Sí, muchas veces te dicen, ay, no, porque si se le junta la presión, la persona no está más viva. Arranquemos por ahí. Bien, si se juntan las dos presiones, no hay pulso, no hay circulación de sangre, no hay nada. Bien, no le va a pasar excepto que la persona esté fallecida. Ok. ¿Por qué? Porque no circula más sangre y listo, la presión se juntaron. Ay, cuidado que se te van a juntar las dos presiones, te dice. No existe. Sí, de todo. Hay de todo, escucha de todo. Igual que hablando de los factores de riesgo de la presión, ¿no? ¿Puede un ataque de asma hacer que se le suba la presión? Por la falta de aire. Porque el corazón va a hacer más esfuerzo junto con los pulmones porque le está faltando el aire. Ok. Le hago todas estas preguntas, profe, porque mi mamá sufre hipertensión, de asma, ¿vio? Bien. Y toda esta semana he estado así, entonces por eso de paso despejo todas mis dudas. No hay problema. Vamos a ver un videito de cómo
podemos medir la presión arterial y, como les dije, quien tenga en su casa y si tienen una persona con quien practicarlo, mucho mejor, porque por ahí solo hay que tener la mano para hacerlo, pero si tienen a alguien en la próxima clase, lo vamos a hacer nosotros en vivo. Uso Profe, del una pregunta. esfigmomanómetro. El esfigmomanómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión arterial de una persona. Para colocar el instrumento, desenrolla el brazalete y pídele a la persona que descubra su brazo izquierdo. Coloca el brazalete detrás del bíceps, a una altura de 2 dedos por encima de la articulación del brazo. Rodea el brazo y 2 dedos tuyos con el brazalete hasta que quede asegurado con el velcro y pon las mangueras sobre las piernas de la persona. Coloca el medidor sobre su manga y verifica que marque 0. Cierra la perilla de la bomba para empezar a inflar la bolsa. Para tomar la medición, haz lo siguiente. Localiza el pulso radial en la muñeca de la persona. Infla la bolsa con la bomba hasta el momento en que dejes de sentir el pulso y observa qué marca el medidor. Colócate el estetoscopio con las olivas hacia adelante. Oprime la bomba hasta que el medidor marque 20 unidades más a partir de donde dejaste de sentir el pulso. Coloca el diafragma en la parte media del brazo sin meterlo al brazalete. Mueve la perilla para desinflar la bolsa y registra lo que marque el medidor en el primer y último latido que escuches. El primer y último latido son las medidas de presión. Por ejemplo, si el primero fue en 120 y el último en 80, significa que la persona tiene una presión de 120 sobre 80. Lo que debes revisar antes de tomar la presión arterial es que la bolsa no tenga ninguna perforación. La bomba se infle por completo al momento de soltarla. Los elementos como manguera y medidor estén completos. La presión de la persona puede variar de acuerdo a la edad y género. Les pregunto antes que nos vayamos, ¿por qué más puede variarnos nuestra presión arterial? Si yo me acabo de fumar un cigarrillo y me mido la presión, ¿mi presión cambia? Sí, profe. Bien, uno psicológicamente, ponele psicológicamente, ¿también puede cambiar la presión? Sí, por el estrés, por los nervios. A mí como ser se me baja la presión cuando me pongo nerviosa. Con nuestra Soy respiración. Exactamente, también con nuestra respiración puede cambiar la presión. ¿Está bien? Entonces, al momento que vamos a tomar la presión, hay que tener todo eso en cuenta. Si llegué a hacer ejercicio físico, me voy a medir la presión, no tiene sentido. Tengo que esperar 2 horas mínimo, 1 hora, mínimo 1 hora. Lo mismo pasa con el cigarrillo. Si me acabo de fumar un cigarrillo, mi presión puede ser que no sea la correcta. Hay que esperar para medirnos la presión. Lo mismo la postura. No debe haber piernas cruzadas. El brazo mayormente debe estar a la altura del corazón. Espalda recta. ¿Sí? Más allá de ver que nuestro equipo de medición esté en condiciones. Bien, vamos a suponer, yo me mido la presión después de todas estas advertencias que le dije, todo que me mido la presión hoy y mi presión es de 140 sobre
90 milímetros de mercurio. ¿Tengo hipertensión? ¿Soy una persona hipertensa? Está entre los valores normales. 140 sobre 90. Vamos, en valores normales. No, dentro de los valores normales. Fue lo que dijo hace un rato usted, hace un ratito. Dentro de los valores normales. Si yo tengo de sistólica 140, ¿es un valor normal? No es alta. No. Es alta. Bueno, yo le digo al revés. Valor normal, máximo 120 sistólica, diastólica 80. Yo me la medí, tengo 140 de sistólica sobre 90 de diastólica. ¿Soy hipertensa? ¿Tengo hipertensión? ¿Ya puedo decir que soy hipertensa? Sí, No, porque me la medí una sola vez a la presión. ¿Sí? Sí tengo una prehipertensión, que es como un principio, podríamos decirlo, de hipertensión, pero no soy hipertensa. Bien, lleva un tiempo de medición para que a uno lo diagnostiquen con hipertensión. ¿Bien? Sí, una persona que viene ya un tiempo midiéndose la presión por recomendación de su médico, vamos a suponer, 2 meses, y tiene una presión de 140 sobre 90 durante los 2 meses que la midió, sí es una persona que tiene hipertensión. Pero si una vez aislada te medís y te da 140 sobre 90, no significa que uno es hipertenso. Sí tiene una prehipertensión, o sea, en ese momento tenés la presión elevada. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, nos queda bastante para ver con respecto a hipertensión, que lo vamos a seguir obviamente la próxima.